La ausencia de amor te cambió, la razón de vivir te faltó, el propósito se distorsionó y sin pensar. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta tarde, este nuevo jueves que comenzamos un nuevo programa, una nueva conexión CCF. Bienvenidos a todos, qué bueno que puedan estar esta tarde y que puedan escuchar este programa. Bienvenidos, compartir el vivo, compartir el like, dale me gusta para que, bueno, puedan muchos escuchar este programa. ¿Cómo Suscribite están? al canal también. Hola. ¿Cómo andan ¿Cómo todos? están? ¿Cómo andan todos? Hoy tenemos... Hoy es terrible lo de ¿Quién hoy, nos terrible. acompaña hoy? Bueno, acá presente estamos, Yo. Rocío, ¿Cómo Leito. Yo no Bien. estaba. Gustavo no estuvo el La programa semana pasado. pasada. No estuviste la Así es. semana Tenés razón. pasada. La semana Complicado pasada de nos trabajo. acompañó Verón. El doctor Verón. Doctor Verón. Programón Sí. ese. Buena ¿Cuál fue el repercusión. título que le pusiste? Poderoso. 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 Me gustó. La verdad Sí. que ¿Qué te pareció? Dijo Gustavo. Poderoso. 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 Muy bueno. Con esa voz, ¿viste? Esa declaración fue espectacular. No, Me mucha encantó, la gente mejor. les gustó mucho, sacó Sí. muchas dudas, Sí, nos sí, dijeron sí, que sí. fue un programón tremendo. Así que bueno, pero el de hoy no se queda Agradecer. atrás, ¿o no? Hoy tenemos, tremendo. pero- El de hoy, ¿Cómo Podría pasar a re poderoso. Capaz que Poderoso. superamos, no, difícil, Superamos, pero superamos. Súper no podés poderoso. comparar porque son temas muy diferentes. exacto. Así que los dos están ahí arriba, ahí. Ahí, Sí, muy al bien. mismo nivel. Che, ¿y ¿cómo andan? Sí. ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? tranqui, Bueno, bien. Bueno, Muy una lindo, noche muy lindo. hermosa. Una noche Y espectacular. tenemos entonces al invitado especial de la noche. Sí. ¿Quién lo quiere presentar? Hermano, pastor, querido, Camilo, ¿cómo estás? Camilo Tobar. Camilo Tobar, muchas Bienvenido. bendiciones. Tantos Chicos. hermanos que se acuerdan de vos acá. Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, una alegría tremenda estar con ustedes, que son, los considero, bueno, amigos, y bueno, contento de poder estar aquí compartiendo este espacio con todos. Qué lindo. Para los que no saben, Camilo vino muchos años acá a ayudarnos a enseñar. Sí, Venía todas las semanas, viajaba exacto, su con Toyota. la familia. Es de Tigre. y venía, Tigre, ¿eh? y la verdad que dejó muy buenos recuerdos, muy buenas enseñanzas, inolvidables. Sí. Por eso lo apreciamos mucho y es un gusto poder charlar con él. Que bueno, en todos estos años siguió estudiando y por eso Capacitándote. está buenísimo Siendo, que le vamos capacitándose. a sacar mucho jugo. Y aparte se hizo ¿Se hizo? una especie de YouTube. Exacto. Sí, estaba ahí interactuando mucho en las redes. Sí, Sí, tal sí. cual. Para seguirlo, ¿no es cierto? Para que lo podamos seguir. Aquellos que todavía no lo cual. pueden seguir. Tal Sí, cual. ¿y cómo lo podemos buscar en YouTube para seguirlo? Camilo. En YouTube, en las redes. Decilo vos, Camilo. Bueno, en todas las redes me encuentran como Juan Camilo Tobar, con B corta, y si no, bueno, TikTok también como Teología en un Minuto, y en YouTube Lee la Biblia Hoy, pero en todos me encuentran con Juan Camilo Tobar. Juan Ok, Camilo entonces Tobar. se llama Juan y no Camilo. Le erramos, tu primer nombre era Juan. Juan Sí, pero- Camilo Juan Tobar. Camilo. Es lo mismo, ¿no? Y hace mucho empezaste a hacer esto de los videos y que te volviste más viral y que empezó la gente como a seguirte mucho en TikTok y todo eso, ¿o fue hace poquito? Bueno, empecé con la pandemia, ¿no? La pandemia es como que a todos Sí, nos trajo sí. acá. fue como un detonante ahí. Sí. Nada, como no nos podíamos congregar, empecé a hacer las palabras cortas porque no podía predicar 45 minutos por WhatsApp. Entonces empecé a hacer cultos o palabras, mensajes de 15 minutos, después 7 minutos. Y entonces me di cuenta que tenía como una cierta aceptación. Pero bueno, después pasó la pandemia, dejé un poco de lado eso, pero lo quise retomar y bueno, contratamos un espacio en una radio acá en Munro. Ah, mirá. Y bueno, nada, ya con la radio y grabando y con un audio mejor, empezamos a subir cortitos a las diferentes redes sociales y bueno, hasta que un video se viralizó, vamos a decir. Sí. Y bueno, ahí empezaron a crecer todas las redes, gracias a Dios.
Mirá, Qué bueno. qué lindo. Che, ¿y vos te consideras un influencer? Que hay de microinfluencer que son 10.000 seguidores, después para Sí. ser influencer tendrías que tener 100.000 Ajá. y macroinfluencer más de Mirá. 1.000.000. Más de un Mirá millón. cómo Entonces, Exacto. te metiste en el tema y ya conoces Mirá. toda la interna. Yo ni enterado Sí. de eso. Sí, Che, sí. y no, viste que hoy en día con lo importante y con lo que llega esto, hasta casi es un ministerio el influencer. Porque, Sí, tremendo. hay que agregarlo ahí a la lista No, de ministerios. y A la lista TikTok, Con el de- postor. sí, Per- sí, Perdón sí. si este tipo de herejías por ahí molestan. TikTok, pero se viralizan los videos, todo, pero tremendo. Sí, es impresionante. Hasta mucha gente leyendo la Biblia, vivos, en reuniones, todo, ves de todo, ¿viste? Igual Es la nueva imprenta, que lo mismo que pasó con la imprenta en la Reforma Protestante es lo que está pasando hoy en día con las redes sociales. Sí, Y tremendo. sí, Sí. tal cual. Y qué tal cual. tema, ¿no? Hablar de las redes también y cómo afectan el Para bien y consumo para mal. para bien y para mal de Sí, sí, adolescentes, sí, sí. niños y adultos también, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Las redes sociales es algo que está metido en todo lado. Y así como es peligroso, también pues puede ser de mucho, de mucha ayuda, ¿no? Mucha Sí. edificación, o sea, si se sabe seleccionar los contenidos y tener, bueno, todo lo que es equilibrio, ¿no? Porque los extremos, como siempre, son malos. Exacto. Sí, Bien. una cosa que quería comentarte es que seguramente si el apóstol Pablo hubiese tenido todas estas redes sociales, seguramente todas las cartas las tuviéramos en video. ¿Qué opinas? ¿Ah? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Reels 2, Sí, versículo 1. Me imagino explotaría todo, ¿no? Sería otro tipo Tremendo. de evangelio también. Sí, Sí. cuarto Sí. episodio de Pablo a Sí. los... Sería tremendo. Live. digo, la verdad que- Suscribite, dijo Suscribite. Jesús. Y Ponele eso me que gusta. fue de la mejor manera Ponele como lo like. hizo el Señor, ¿no? Así Sí, sí. escrito. Por algo Claro. eligió Sí, ese por tiempo algo para ese venir, tiempo, ¿no? Porque ¿no? podía haber dicho, yo Él vengo podría 2 haber años, 1000 elegido años lo después, que- con Sí. todas las comodidades que tengo Sí. en ese... Claro. Y no, el chabón dijo, yo voy a venir en el año 0. Exacto. En esa época puntual. Bueno, Así vamos que- con Tremendo. las Sí. preguntas, porque tenemos pero millones, Ah, ¿por tuvimos que dónde seleccionar. arrancamos? Y entonces, bueno, no sé, Leito, vos tenías el Vamos. primer tema a tratar. Sí, sí. Camilo, quería preguntarte acerca, o sea, ¿qué piensas acerca de la autoridad de la Biblia en la vida del cristiano? Lindo tema. Bueno, ¿ahí terminó la pregunta? Sí, Bien. Bueno, la Biblia es fundamental. El Espíritu Santo actúa es a través de las Escrituras. El Espíritu Santo lo tenemos de manera interna. La Biblia dice que en el nuevo pacto Dios escribirá su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Los medios para que ese fenómeno sobrenatural acontezca se necesita que sea por medio del Espíritu Santo y la Escritura. Eso es internalizar la voluntad de Dios en nuestro ser. Entonces es fundamental, no podemos tener una teología sana sin Biblia. No, haríamos idolatría, porque el ser humano habita en tinieblas en cuanto al entendimiento, en cuanto al intelecto y en cuanto al corazón. El Señor Jesús habló de que el hombre es ciego, ¿no? Entonces, el hombre en esa ceguera que tiene en su mente, en esas profundas tinieblas que tiene en su mente, eh, si tuviese que hacer teología sin Biblia, lo único que haría es idolatría. Claro. Esto es porque lo espiritual no se ve. Yo siempre les digo, nosotros podemos abrir los ojos así de grandes, Dios es espíritu. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Entonces, en esas esferas somos ciegos. La Biblia para nosotros es una lámpara en esas esferas de oscuridad humana. Y ella nos aclara al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Obviamente que esto tiene que ser mediante también la acción del Espíritu Santo en la mente. Entonces, como dice Proverbios, no lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Exacto. Bien. Te hago yo una preguntita. Estaba viendo que en tu presentación en redes tenés esta frase, ¿no? Creo en la divinidad de Cristo, la Trinidad, solo la gracia y en la suficiencia de las Escrituras, ¿no? Por eso te quería preguntar sobre doctrina, ¿no? Creo que a eso apunta este contexto. Y, a ver, la pregunta concreta, aunque después desarrollarla como quieras, es ¿qué creencia tiene que tener una persona, ¿sí?, para poder llamarla hermano? ¿Entendés? Que compartimos la misma fe, que compartimos el mismo dogma. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, mira,
Eh, la salvación no es por conocimiento, ¿no? La salvación no es algo que se alcance mediante información. La salvación se alcanza mediante la transformación de nuestra naturaleza. Sin embargo, esa transformación de nuestra naturaleza viene con una verdad que es fundamental y es la fe en Jesucristo. Esa fe en Jesucristo tiene que ser plena, ¿no? De ahí podemos empezar a crecer en la verdad. Esos primeros pasos, esa leche espiritual que para que sea legítima y no adulterada, tiene que incluir, bueno, primero, confianza plena en Jesucristo como el único medio de salvación, como el único intercesor entre Dios y los hombres, y, eh, y después entender que es solo por fe, solo por gracia, solo por Jesucristo, solo mediante la escritura, ¿no? Las famosas 5 solas de la Reforma Protestante que Claro. sintetizan muy bien Tal cual. esa fe, vamos a decir. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay doctrinas que son vinculantes a la salvación y hay Exacto. doctrinas que no son vinculantes a la salvación. Nosotros podríamos hablar aquí quizás de, no sé, de escatología, posturas del Sí. milenio, incluso dones espirituales. Esas doctrinas no afectan en nada a la salvación. Pero si yo les digo que Jesús no es Dios, eso ya implica perdición. Exacto. Ujú. A una Entonces, persona que piensa así ya no es mi hermano, ¿entendés? claro, Digamos, claro, una claro, persona fundamental que no Cristo. Exacto. Entonces, una persona que esté fuera en su pensamiento de estos 5 puntos, por así llamarlo, es a donde ya podríamos decir, y me parece que no es, podemos decirnos hermanos, ¿no? Ya no. Y mira que aquí el corazón es muy importante. El factor del corazón es muy importante porque el corazón tiene que confiar plenamente en la justicia de Dios, no en mi propia justicia. Porque si yo comparto mi confianza entre la justicia de Cristo y mi propia justicia, entonces también ya hay una distorsión en la verdad. Y Satanás lo que quiere es pervertir esas verdades, así como lo hizo en el Edén, eh, que sedujo a Eva y distorsionó la palabra de Dios, y Eva terminó no confiando plenamente en la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Entonces, acá, por ejemplo, el tema de las obras es muy importante entenderlo también porque nosotros no confiamos en las obras, aunque sí que, todo cristiano practica las buenas obras y se esfuerza por tener buenas obras. Exacto. Pero el punto no es práctico, sino que el punto es la actitud del corazón. Si mi corazón está dividido y confía 5% en mis justicias y en mis obras y el 95% en la justicia de Jesucristo, entonces ahí ya no hay salvación. Entonces se puede incluso hilar muy fino, pero es fundamental para que nosotros seamos cristianos legítimos, que confiemos plenamente en la justicia de Dios, que es a través de la cruz de Jesucristo, ¿no? Su gracia. Y, Ujú. y tener en Básicamente. cuenta, bueno, la Trinidad son doctrinas fundamentales, la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo, la suficiencia de las Escrituras. Sí. Y en esa base podríamos decirle a alguien, hermanos, o sea, después en la Segunda construcción venida, de la ¿no? teología y en qué sé yo, en Bautismo. múltiples temas, como dije, que no son vinculantes a la salvación, bueno, ahí ya puede haber un crecimiento en la verdad o incluso puede haber debates o discrepancias, pero no son verdades que afectan la salvación. Si existen los nefilín, si no existen, Sí. eso queda muy secundario Queda secundario. a esto. Pero son temas que están buenos. Son temas porque- buenos. Apóstoles y Decime si eso no te trae profetas, followers, esos temas, dale. Sí, apóstoles, sanidades, milagros. Hay un tema que él estuvo tocando, que tú estuviste tocando, Camilo, con respecto a la salvación, y es una pregunta que te tengo que hacer por obligación. Cuando la persona es salva, ¿no? ¿Significa que queda firme para siempre salvo o la puede perder? De acá no salimos más. Oh, No. listo, entramos, Dale, Camilo. vamos. No, la salvación no se pierde. Cuando el cristiano es legítimo, la salvación no se pierde. Porque Sí, la yo salvación es coincido sostenida también por con Dios. La salvación no puede ser sostenida por la fuerza humana. La fuerza humana es totalmente incapaz de sostener semejante realidad tan grande. Bueno, cuando el Señor Jesús le dijo a ese hombre rico que dejara todo lo que tiene y se lo diera a los pobres y lo siguiera, dice la Biblia que este joven rico se fue muy triste, ¿no? Bueno, en la Biblia no dice que era joven, que dice que guardaba los mandamientos desde su Guardaba los juventud. Entonces los discípulos quedaron
asombrados, asustados, y le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor no les dijo, bueno, esfuércense. No, el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Con lo cual, el Señor Jesucristo puso la salvación en un estatus de imposibilidad humana y que nuestra confianza tendría que basarse en que Dios puede todos los imposibles. Entonces, la regeneración es una obra del Espíritu Santo, o sea, el nuevo nacimiento, la renaturalización. Después tenemos la santificación, es una obra del Espíritu Santo. La guía a la verdad es una obra del Espíritu Santo. La iluminación es una obra del Espíritu Santo. Entonces, la salvación es una obra de Dios. Y Dios no fracasa, Dios no puede ser frustrado. Si Dios perdiera una oveja, si Dios perdiera un hijo, entonces Dios no sería omnipotente. Ahora, Dios va a usar todos los medios que Él entienda que son necesarios para llevarnos a ese triunfo. La iglesia legítima es triunfante y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El punto acá es que no todos los cristianos son iglesia. Exacto. Los cristianos, muchos cristianos, son simplemente cristianos culturales o cristianos sociales o cristianos intelectuales. Pero ese cristianismo no vale. De ese cristianismo se apostata, porque Claro. muchas personas, por ejemplo, que son cristianos sociales o culturales, pueden pasar años en el cristianismo cultural, años, pero en el momento decisivo, en el momento donde se requiera de un cristianismo sobrenaturalmente serio, entonces ahí van a apostatar. ¿Vos crees que la No, apostasía la Biblia- es ese punto? Ahí, a donde vos estás apuntando, que es un evangelio, la persona que de cristianismo dentro de su ser que es social o ficticio. Sí. Ah, Claro, por eso muchos dicen, uy, Es, pero es un este cristianismo... hermano-". Sí. No, que muchos por ahí dicen, uy, este sí. hermano estaba, pero hace 50 años en la iglesia y se fue y ahora está en el mundo y vuelve, ¿es salvo, no es salvo? Viste que se generan esas dudas, ¿no? Sí, se generan. Hay una predicación de Jonathan Edwards que es tremenda y él habla de que este tipo de cristianos resbalarán y caerán a su debido tiempo. A su tiempo su pie resbalará, dice Deuteronomio. Porque este cristianismo, como dije, no se puede o sea, el cristianismo legítimo no se puede sostener humanamente hablando, tiene que ser sostenido por el Espíritu Santo. La santificación, que es ese proceso de purificación y es ese proceso que debe llevarse a cabo y sin el cual nadie verá a Dios, no lo podemos hacer nosotros. No nos podemos autopurificarnos a nosotros mismos. Necesitamos que Él sea el que nos limpie. Entonces, desde ese punto de vista, toda la iglesia triunfante que ya está en la mente de Dios, la mente de Dios omnisciente, Él conoce el número de los salvos y ese número de los salvos pues no puede aumentar ni disminuir porque ya es fijo en la mente de Dios. Nosotros no sabemos el número, pero Dios sí ya lo sabe. O sea, Dios sabe los pecados de cada uno de nosotros del año que viene, si no ha venido. Dios ya los conoce todos. Entonces Dios ya sabe quién es quién. En ese sentido, entendemos que hay un número fijo de salvos que están en la mente del Señor y esos son los que Él ha sostenido por siempre. Esos son los que no caerán y si caen serán levantados, porque también un cristiano legítimo puede caer, pero un cristiano legítimo no cae, vamos a decir, de manera voluntaria. Una caída es cuando algo vence la voluntad, por eso se llama caída. Claro. Se vence la voluntad cae, la voluntad no puede sostener una demanda muy exigente, una tentación muy, muy exigente, la voluntad no puede sostenerlo y cae. Eso es una realidad, pero es muy diferente cuando un cristiano pasa por esa situación, porque Dios lo levantará. El justo, aunque caiga 7 veces, el Señor lo levantará, pero el impío no será levantado. Ahora, esto tiene que ir más allá de la voluntad del cristiano. El cristiano legítimo no va a ir por ahí mirando a ver cómo cae, porque entonces no es cristiano. ¿Sí me hago entender? Uno no se sube a una bicicleta a andar por ahí a ver qué pozo agarra para romperse la cabeza. claro. Sí, sí. Uno va por la calle viendo Por la vida. de no caer. Sí. Sí.
Esa es la Por actitud de eso un creyente legítimo. la Biblia también habla, ¿no? Siempre a mí me pegó este pasaje del que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? El que persevere hasta el fin. Y todo el tiempo podemos tener altibajos, pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Exacto. Sí, como Mira que demostrando, esto ¿no? es una señal que da el Señor, Claro. porque muchos cristianos lo interpretan como ese versículo de Mateo 24:13, ¿no? Sí. Muchos lo interpretan como que es una condición que el Señor pone. Si perseveras, eres salvo. Pero el contexto no nos habla de una condición que está poniendo el Señor, sino es una señal que está poniendo el Señor para que nosotros sepamos quién es verdadero. Claro, Entonces, en ese sentido, entendemos que el que persevere hasta el fin, ese es un salvo. claro, tremendo. Bien, bien. Sí, sí. Bueno. Es muy, muy interesante este tema. Y mirá, había una partecita que vos habías hablado al principio, ¿no? Que hablabas de los dones y eso. ¿Cómo entendés el papel de los dones espirituales entonces hoy en día en la iglesia? Es un tema. Dijimos que no lo íbamos a complicar, ¿no? Pero bueno, nada. No, está bien. Camilo. Yo soy cesacionista. Sí. Sé que dentro de los hermanos, bueno, cristianos, que por lo menos sostenemos que la salvación no se pierde, hay dos posturas, ¿no? El continuismo y el cesacionismo. El cesacionismo es muy mal entendido porque la gente piensa que es que uno va a las iglesias a sacar al Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? El Espíritu Santo está presente de manera permanente y mucha de nuestra actividad, o sea, toda la actividad cristiana en realidad, está influenciada por él, ¿no? Nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra fidelidad, todo surge o fluye desde su naturaleza, impregnando nuestra naturaleza. Entonces, la realidad del Espíritu Santo es permanente y Sí. sin el Espíritu Santo no podríamos tener salvación. Y todo lo que nosotros hacemos es mediante sus dones. Sin embargo, en la teología reformada, por un tema bibliológico, entendemos que ciertos dones extraordinarios fueron destinados para el establecimiento de la verdad, ¿no? A lo largo de las Escrituras nosotros vemos que para que hubiese una revelación debía, y fuera creíble, debía ser acompañada, por ejemplo, de milagros. Pongo un ejemplo con Moisés, quien es el arquetipo del profeta, ¿no? Nosotros Sí, conocemos sí. de Abraham, conocemos del diluvio, conocemos de Adán y Eva por Moisés, porque fue Moisés el que escribió esa historia. Ujú. A nosotros no nos hubiese llegado si Moisés no la plasma, ¿no? Bien, Exacto. entonces, cuando Moisés va a Israel, va a Egipto y va a sacar a Israel, él tenía la duda de que no iban a creer en él. Y le pregunta a Dios y le dice, Señor, yo voy a ir allá, pero no me van a creer por mi linda cara. O sea, chicos, de hecho que él ya había escapado de Egipto porque unos judíos le habían dicho, ¿quién te ha puesto sobre nosotros por juez? Entonces Sí. Moisés se fue y Moisés le pregunta a Dios y le dice, Señor, no me van a creer por mi linda cara. Claro. O sea, tienen que realmente ver algo. Y el Señor le dice, bueno, mete tu mano en tu seno y la saca con lepra, vuelve y la mete, la saca limpia. Entonces, el Señor le muestra que va a hacer una serie de milagros para que Israel crea y se dé cuenta que él es un varón certificado. Certificado. Entonces, cuando se construyeron todas las verdades teológicas fundamentales, todo lo que fue el antiguo pacto y todo lo que fue el nuevo pacto, fueron acompañados de milagros para consolidar eso. Exacto. Una vez terminado eso, esos milagros cesaron. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que ciertos milagros fueron dados solo a los apóstoles y otros dones fueron dados solo pues para la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Exacto. Es un tema bastante Complejo. amplio. No, y yo también pienso que los tiempos cambiaron. No es lo mismo hace 2000 años que hace 100 años, que hace 20 años, cuando muchos hermanos, ponele, yo me acuerdo, era chiquita. Yo nací, mis viejos se criaron en la iglesia, estuvieron en la iglesia, yo me crié en la iglesia. Y hace 20 años no era lo mismo la iglesia de lo que es ahora, hoy en día, tampoco. Como Sí, que es van verdad. cambiando los tiempos. Nosotros veíamos, me acuerdo con mi hermana y mis amigas, éramos chiquitas, y veíamos cantidad de endemoniados que pasaban en las reuniones y se caían y iban a la sala de liberación. Veíamos un montón de cosas que por ahí hoy
no sé, o no se ven en la iglesia o es otro tiempo, ¿no? Bueno, de acá 5 años atrás cambió completamente con el tema de la pandemia y todos los cambios virtuales que ocurrieron. Pero sí es muy interesante eso que planteas, porque se ve menos ese tipo ¿no? de actuar. Veíamos un montón de cosas que hoy no se viven por ahí adentro de la iglesia. No sé si tiene Sí. que ver con un cambio cultural o no. No sé qué piensan. Sí, y se va entendiendo cada vez más que la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. No es... Solo el hablar en lenguas, ¿no? Claro, no es solo el hablar en lenguas, no es solo el espectáculo, los milagros, el show, Claro. sino que la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Y ahí me gustaría, por ahí, Camilo, si nos puedes ampliar un poco lo que significa el ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, eso es un tema muy lindo, ¿no? Tomo un poquito de lo que fue la conversación, el tema anterior, y digo que hubo muchos milagros que cesaron, que hoy en día no continuaron, por ejemplo, la apertura del Mar Rojo, o incluso los mismos milagros creacionales. Dios no anda por ahí haciendo nuevos universos cada 8 días. Entonces, claramente hay una etapa donde se dan cierto tipo de milagros y después cesan. Muchas personas dicen que esto es limitar a Dios, pero sería, yo siempre les digo, sería como que un artista hiciera un mismo cuadro 1000 veces para seguir siendo el mismo artista, ¿no? Como que Da Vinci hiciera la Mona Lisa 1000 veces y si él quiere hacer otra obra de arte, entonces no puede porque si no deja de ser el mismo, ¿no? Esto es lo que argumenta la gente, Dios es el mismo por siempre, entonces Dios tiene que seguir haciendo universos. No, Dios es una persona que tiene voluntad y él hace lo que quiere cuando quiere y como quiere, eso es una realidad. Pero claramente él ha dejado de hacer cosas. Entonces, en ese sentido, es importante que las personas sepan que el cesacionismo tiene un asidero bíblico. Por el lado de la llenura del Espíritu Santo, pues es muy lindo porque en realidad aquí es donde se ve el crecimiento del creyente, ¿no? Y son las credenciales que lo legitiman. Una persona nace del Espíritu Santo, sufre la renaturalización, la regeneración, su naturaleza es transformada en un nuevo ser. Y entonces ahí sufre un impacto tremendo lo que es el viejo hombre y lo que es la ley del pecado, ¿no? La ley del pecado está escrita en la naturaleza humana. Y nuestra voluntad, nuestros deseos, puntualmente los deseos son muy importantes en la teología, porque los deseos nos dicen a qué naturaleza pertenecemos. Entonces, si yo tengo deseos de pecado, significa que tengo naturaleza de pecado aún. Pero si yo tengo deseos teológicos, vamos a decir, por ejemplo, el deseo de la gloria de Dios, que también es fundamental, entonces es porque mi naturaleza ha sido cambiada. Mi naturaleza es otra, que el hombre ama el pecado. Pero cuando nosotros empezamos a amar la gloria de Dios, hemos entendido que algo ha pasado en la naturaleza, ¿no? El ser humano, por ejemplo, bueno, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Un buitre ama la carroña y elige la carroña y su deseo es la carroña. Exacto. Y su voluntad, él libremente elige la carroña, no le ponen una escopeta a decirle, a ver, ¿qué te vas a comer? ¿Una ensalada de lechuga y tomate o te vas a comer un perro muerto? Claro. No lo obligan, él libremente elige el perro muerto, porque su naturaleza es de carroña, entonces su voluntad, sus deseos, sus intenciones, sus elecciones están determinadas por su naturaleza. Cuando nosotros sufrimos el nuevo nacimiento, la regeneración, nuestra naturaleza es cambiada. Entonces sería como que ese buitre fuera intervenido por pongámosle, un genetista, y entonces ese buitre un día dice, sí, hoy elijo lechuga y tomate. O sea que somos carroñeros vegetarianos, nosotros. Algo así. Entonces ahí uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Él empieza a tener comportamiento de otra naturaleza. Claro. ¿No? Sin embargo, hay un periodo donde esas dos naturalezas coexisten, es un misterio, Claro, que es lo que nos pasa a nosotros, eso. pero una va a ir venciendo a la otra hasta que lleguemos a la perfección, Ese es el tema. hasta que lleguemos a la glorificación. Entonces esto es lo que pasa con la llenura del Espíritu Santo, que la naturaleza santa va disipando la naturaleza malvada
Y cuando estemos ya completamente llenos de esa nueva naturaleza, nunca más habrá una inclinación al mal en nuestro ser. Nunca más tendremos un pensamiento malvado, espontáneo. No, nos deleitaremos perfectamente en Dios y su gloria. Entonces, ese día ya cuando seamos glorificados, ¿o no? Claro. hasta que seamos glorificados. Entonces, Exacto. hoy tenemos una realidad donde vemos que tenemos estas dos naturalezas en nosotros, ¿no? La naturaleza del Espíritu Santo y la naturaleza de la carne. Bueno, Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero tenemos la plena confianza y certeza de que la nueva naturaleza gobernará todo un día. Entonces, pero es muy diferente porque nosotros vemos impíos haciendo buenas obras y vemos cristianos haciendo buenas obras, pero es muy diferente las buenas obras de un impío, que son para su propia reputación, para sus propias cosechas, para su propia gloria, para su propio prestigio, mientras que un cristiano tiene buenas obras para la gloria de su Padre. Entonces, aquí nos damos cuenta que realmente está funcionando la naturaleza de Dios y aquí quizás está funcionando una religión, está funcionando una religión cultural, social, intelectual, pero para beneficio propio, ¿no? Entonces ahí ya entendemos que no hay una transformación en la naturaleza. Bien. No, y somos un producto en proceso. Exacto. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Sí. Ese es el caminar del cristiano. Y recuerdo una prédica tuya, Leo, en el que ¿cuál alimentamos más? ¿A qué tigre alimentamos más? Ah, cierto. ¿Qué naturaleza alimentamos más? Sí, y eso, bueno, lo hablábamos el otro día, nosotros tenemos los miércoles un curso, de miércoles 1 hora antes de la reunión, un curso donde vienen hermanos de la iglesia, personas que quieren aprender de la Biblia, y hablábamos justo, ¿te acordás de ese tema? Y hablábamos de que, porque muchas personas piensan que no, yo llegué a Dios y ya tengo que ser santo, ¿no? Es eso, que se sienten mal si pecan, si le fallan a Dios, pero ¿por qué? Porque no entienden que eso es un proceso de toda la vida, ¿o no? Esas dos naturalezas van a estar siempre ahí. Sí, Sí. sí, tal cual. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, John Piper dice que una de las evidencias de que nosotros somos cristianos legítimos, un testimonio interno, es que estamos en una batalla real contra nuestro pecado. Porque hay gente que por fuera son cristianos bárbaros, pero por dentro no hay ninguna guerra contra el mal. No hay ninguna guerra, no hay ninguna lucha por la gloria de Dios. Entonces, ese tipo de cristianismo pues es muy cuestionable, ¿no? Ahí incluso se podría decir duda de que eres un cristiano legítimo. Pero si en el interior de tu ser hay una guerra declarada contra el pecado, y aunque algunas veces seamos vencidos y perdamos batallas, no vamos a perder la guerra, porque hemos plantado una batalla legítima contra el pecado. Entonces ahí es cuando nos arrepentimos sinceramente, el arrepentimiento no es superficial, el arrepentimiento procede del Espíritu Santo, pero no es que caemos, caemos porque estamos peleando, no caemos porque estamos gozando, vamos a decir. Claro. Es muy diferente. Tal cual. Camilo, Bien. ¿se podría comparar Jeremías capítulo 18 con Juan capítulo 3, donde en Jeremías Dios hace la vasija nuevamente y en Juan capítulo 3 habla de el nuevo nacimiento? Sí. Dios, bueno, lo que pasa es que lo de Jeremías está dentro del contexto ya judío, ya es un pueblo ya escogido, ya le está hablando a personas que supuestamente ya hacen parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, Perdón. pues Dios sí nos... Por eso te decía, porque cuando Jesús habla, en Juan capítulo 3, justamente le habla a los judíos, él está hablando con Nicodemo, ¿no? Sí, él está hablando a Nicodemo. Lo que pasa es que es como que se va afinando el asunto, ¿no? Es como que se va llegando a precisiones mayores, porque hoy entendemos, por ejemplo, que no todo judío es judío. Exacto. O sea, no todo israelita es israelita. Es más, de hecho, muchos cristianos hoy tienen una idolatría por Israel que no es bíblica. El Estado de Israel no es Israel.
Exacto. No podemos hacer no podemos hacer un pueblo de Dios, otro pueblo de Dios sin creer en Cristo. No Los existe que eso, son ¿no? circuncisos Nosotros del creemos, corazón. claro, nosotros creemos que en la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, eso nosotros lo Es creemos. claro. Mientras claro. no haya fe en Jesucristo, no hay salvación, No ni hay hay pueblo de salvación. Dios, ni hay nada. Ahí va, ahí va. Bien. Eso Entonces, es clarísimo. En ese sentido, entendemos que Dios sí va a sus hijos a quebrarlos, a formarlos de nuevo, a levantarlos, bueno, a hacer todo lo que necesite para llevarlos a esa glorificación que se va a dar un día. En ese proceso podemos ser quebrados, pero es muy importante entender que el cristianismo legítimo, como el judío legítimo, como Jesús le dijo a Natanael, tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Mira que es fundamental esto, no hay engaño en su vida espiritual. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los que tienen verdadera fe en Jesucristo, los que tienen la confianza plena en su justicia, como venimos diciendo, y ellos han nacido de nuevo. Entonces, el nuevo Ahí va. nacimiento es un disparador de la obra de Dios, vamos a decir. Y por ahí podemos separar, ¿no? Lo que es la regeneración, que es el nuevo nacimiento, que es ese inicio, ese disparador de la salvación. Y por otro lado tenemos el proceso, ¿no? Que Dios nos va puliendo, nos va limando, nos va forjando como alfarero. Entonces, en ese sentido, bueno, hablando de lo que es el pueblo de Dios, tiene relación. Bien, Eh, bien, bien. sí, y yo quería, en base a eso, digamos que seguimos hablando, o qué comportamiento o qué definiría a una iglesia bíblica y sana? O sea, ¿cómo se comportaría la iglesia de Jesús bíblica y sana? En base a eso que venimos hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración y todo ese tema. Del tema del secesionismo y de todo, ¿no? A ver, una iglesia, lo que pasa es que la iglesia, en la teología se hace una distinción entre dos iglesias, la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible son todos los que se llaman cristianos, incluso, qué sé yo, para los países asiáticos todos nosotros somos cristianos, ¿no? Pero ahí entran católicos, mormones, testigos de Jehová, no sé, qué sé yo, Solo todo lo que es Jesús, cristianismo sí, entra sí. en una sola bolsa, ¿no? Entonces, la iglesia o la teología hace distinción entre dos tipos de iglesia, la que es invisible, legítima, y la visible, que son, ahí entra todo el mundo. La Biblia hace distinción de dos pueblos, el trigo y la cizaña, las vírgenes necias y las sabias, o las insensatas y las prudentes, los peces buenos y los peces malos, los cabritos y las ovejas. Eh, este pueblo, esta iglesia, o el trigo y la cizaña, van a crecer juntos hasta el día de la cosecha. Recordemos que el señor o el siervo va y le dice al dueño del campo, a su señor, le dice, en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Y le dice, arranquemos la cizaña para que deje de crecer el trigo. Y entonces el dueño del campo le dice, no, déjalos crecer juntos hasta el día del fin y cuando venga el día de la cosecha se segará y se hará separación entre la cizaña y el trigo irá a los graneros y la cizaña irá al fuego. Entonces, la iglesia que nosotros hoy vemos desde siempre está compuesta por falsos hermanos y por legítimos hermanos. Y nosotros entendemos que la iglesia invisible, que es la legítima, que es la triunfante, que es la que ya está en la mente de Dios, pues se irá descubriendo y en el día de la cosecha pues se hará distinción entre el que sirve a Dios legítimamente y el que no le sirve a Dios legítimamente. La iglesia que es legítima, bueno, tiene el don del Espíritu Santo, tiene la confianza plena en Jesucristo, que está sufriendo el proceso de la santificación, está encaminada hacia la glorificación, mientras que la iglesia que es cizaña, pues ellos están viviendo para sí mismos, ellos aman el poder religioso, por ejemplo, esta falsa iglesia tiene sus falsos profetas, sus falsos apóstoles, sus falsos pastores, sus falsos maestros, su falso evangelio, otro evangelio, como dice Pablo en Gálatas 1:8, tienen toda la estructura de una iglesia, pero son falsos, y ellos están mezclados unos con otros. Entonces, nosotros no podríamos decir
quién es quién en este tiempo. Nos tocaría esperar hasta el día de la cosecha. Y el que lo sabe es el Señor. Por eso los apóstoles siempre eh, dejaban como esta advertencia, ¿no? Cerciórense de que su cristianismo es legítimo. Cerciórense de que ustedes nacieron del Espíritu Santo. Porque Amén. esa es la pregunta Sí, en el interior, fundamental. ¿no? Bien, bien. Bien. Yo te quiero hacer una pregunta, me voy un poquitito de tema, ¿sí? Por ahí tiene relación con lo que hoy no mencionaba, de que estamos en una época por ahí donde se ve menos ciertas actuar en milagros o en ciertas manifestaciones, por así decirlo. Y también pienso yo, y esto es debatible, que tiene un poco que ver con la facilidad de uno de conseguir información, de averiguar, de hablar, de ver, de asesorarse donde uno quiere, porque con toda la virtualidad uno puede ver lo que uno quiere ver, ¿no? Por supuesto. Y creo que eso hizo un poco que, bueno, nosotros también aprendamos las cosas de otra forma, no solo creer lo que uno te dice, sino averiguarlo y conocer una verdad también. Igual la pregunta va a lo siguiente. Llevó esto también a la iglesia a la virtualidad y a que las congregaciones también sean virtuales, ¿no? Que haya una persona hablando y cientos o lo que sean escuchando del otro lado. ¿Qué opinas de vos? ¿Es hoy en día iglesia? ¿Puede una iglesia conectarse, congregarse virtualmente? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la iglesia tiene que ser local por un principio sociológico. Cuando nosotros estudiamos la sociedad, estamos estudiando la naturaleza del hombre. El hombre de manera natural se organiza en grupos. El hombre de manera natural necesita pertenecer a un grupo, porque el grupo le da identidad. Eh, por eso tenemos naciones en este planeta, por eso tenemos familias, que es el núcleo básico de esa sociedad. Entonces el ser humano necesita pertenecer a un grupo y en ese grupo desarrollarse como ser humano. ¿Esto por qué es así? Porque es natural. La sociología lo aborda esto desde un comportamiento natural del ser humano. Y cuando nosotros abordamos la naturaleza del ser humano, sea en cualquier índole, ¿no? Antropológica, psicológica, sociológica, estamos viendo cómo Dios creó todas las cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una naturaleza relacional, una naturaleza política, nos organizamos, necesitamos líderes, eh, somos seres relacionales. ¿Por qué somos seres relacionales? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios Bien. es un ser relacional. La Trinidad coexistió durante toda su eternidad en una relación perfecta de amor. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le creó a la mujer y los mandó a procrear. Entonces, nosotros vemos aquí cómo esa naturaleza relacional es fundamental en el ser humano. Bien. Entonces, nosotros en la virtualidad justamente estamos distorsionando ese relacionamiento. El programa pasado estuvo un médico y opinó exactamente lo mismo. Es increíble cómo hay distintos puntos de vista, ¿no? Se llega a la conclusión. Claro. ¿Qué social. decimos por ahí Dejando, por supuesto, ya casi terminando, ¿no? Porque Sí. Sí, ya dándole- estamos Sí. abusando del Sí, tiempo. sí. bien, a estos hermanos o personas que van de un lado al otro, ¿no? Y que se congregan en varios lados, en varios lugares, o miran varios youtubers, varios videos, varias cosas. Yo miro todo, te dicen. Yo veo a todos los predicadores, escucho, miro, voy de acá, voy a la iglesia de acá. Entonces, ¿qué pensamos, no, de estas personas? ¿O qué dice la Biblia? No, están perdidas porque es que yo, en la única manera que yo puedo crecer como persona Ujú. es en el relacionamiento con otro. O sea, en la solitariedad, en el individualismo, ahí es un crecimiento del ego. Y el ego Bravo. el ego es terrible, el ego es la fuente del pecado, del egoísmo, ¿no? Entonces, yo para aprender el perdón necesito ir a romperme la cabeza con otro por ahí en alguna situación. Ese sí, Pero no hierro puedo con hacerlo en la hierro. virtualidad. Hierro con Tal hierro. cual, tal cual, tal cual. Hierro con hierro. Sí, sí. ¿Y cómo desarrollo el amor en el servicio? Bueno, es estando juntos. Entonces, un cristiano legítimo necesita agruparse. El Espíritu Santo mismo lo va a llevar a pertenecer a un grupo, lo va a llevar a pertenecer a una comunidad. Esa comunidad le va a dar
le va a dar identidad, esa comunidad le va a desarrollar sus virtudes, va a cultivar sus virtudes y a su vez también sirve como un regulador de su conducta porque la sociedad también representa como una autoridad a la cual nosotros rendimos cuentas. Una persona que anda suelta y se congrega, Sí. peca y a quién le rinde cuentas, ¿no? Peca, se las manda, hace una y otra vez y a nadie rinde Claro, cuentas. exacto. Una más, déjame hacerte. De una Dale. más, la última de mi parte, si así lo dejo. Dale. Corta. Y ahí He notado cerramos. que, sí, no, Dale, cerramos. más ustedes, pero no quiero No, no. cierre yo. He notado que, bueno, vos estás a veces haciendo videos con otros youtubers, con otras personas, pero veo a veces, muchas veces, un ambiente que en cierta medida un poco me gusta, a veces sí, a veces no, que hay muchos debates, ¿viste? A veces más edificantes, a veces menos. Vos en ese mundo, por así decirlo, ¿estás así medio metiéndote o solamente das enseñanzas o te juntás con personas solamente donde tenés por ahí una charla Coincidente, claro. coincidente con tu idea, con tu doctrina. Eso. Sí, trato de juntarme con personas o sea, salvando las distancias en cuanto o sea, siendo flexibles Claro, en claro. lo no fundamental, pero siendo, vamos a decir, radicales en lo fundamental, en ese Ah, sentido. Bien, Sí. bien. Pero te Bien. metes ahí a veces así A la discusión, dice Eso. Gerardo. Vos te metés vamos a discutir con alguien. Por ejemplo, en este caso no sería, pero con Céspedes. Si tenés que ir y discutir sobre doctrina, ¿lo haría eso lo que te está preguntando más o menos? No, pero no Gerardo? por césped. Hay No, otros que son no, mucho más. Te pongo el nombre nomás, ¿viste? Sí, de hecho que a mí me han como que desafiado a Sí, irme he visto eso. a debate, Sí, sí, a irme al pues. debate, porque pues finalmente esa es la guerra, ¿no? O sea, Claro. y a la gente le encanta la sangre. Eso le gusta. Che, qué bárbaro. Es tremendo Encontraste eso, las mejores Camilo. palabras. Sí, y escúchame, algo que no te hemos preguntado, vos quisieras decir, acordate que te están viendo muchos hermanos en este Saludos momento, a todos sí, los que están saludándote, conectados. y que muchos que vos has enseñado, que has marcado un camino, que les has dado una palabra, bueno, para esos y para la gente que nos está viendo, ¿querés decir algo más? ¿Querés dar un mensaje? ¿Querés explayarte en algo más? Tenés plena libertad. Bueno, no, el mensaje a mis hermanos y el que siempre trato de plasmar, como por lo que, vamos a decir, emprendí esta guerra, es por un cristianismo legítimo y por una mente bíblica. Cristianismo legítimo solamente puede ser alcanzado mediante una mentalidad bíblica. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos las Escrituras, es la misma medida en la que nosotros conocemos a Dios, porque Dios se reveló a través de las Escrituras, ¿no? Dios se ha revelado a través de la historia, a través de sus testimonios de hombres que tuvieron encuentros dramáticos con Dios y esos testimonios quedaron plasmados en las Escrituras y ahí a través de esos testimonios, esas historias, Dios reveló sus atributos, sus planes, su esencia, bueno, todo lo que Dios quiso revelarse quedó plasmado ahí. Entonces, nosotros a través de las Escrituras es que vamos a poder tener una relación verdaderamente cristiana, una relación con Dios legítima. Si nosotros nos relacionamos con Dios afuera de las Escrituras, nos estamos relacionando con un ídolo que hemos creado. Entonces, ese ha sido como, y desde siempre, ¿no? Quizás ha madurado esta idea a lo largo del tiempo, pero desde siempre, como que esa pequeña llamita siempre ha estado en mi corazón. Bien, bien, bien. Camilo, querido, Un placer. gracias por Un todo. placer. gusto. Muchas En serio. gracias. Dios- La No, próxima va a ser en persona, ¿eh? Dale, No, vamos a sí, hacer sí, que sí, sea sí, posible sí. Y oramos volver por a- tu salud, Sí, por sí, tu sí, hermosa la familia. Saludos a Y te seguimos todos. mirando por todas las canales, redes, olvídate, por todos los full. canales. Redes a full. Sí, Sí, así que sí. Dios te Así que bendiga sí, mucho. lo pueden seguir. ¿Cómo eran tus redes? Otra Juan vez. Camilo Tobar, ahí me Juan encuentran. Camilo Tobar con B corta. Y lo encuentran casi en todas las redes. Sí, sí, hay Juan muy Camilo buenos Tobar. videos, Ahí está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Camilo, en serio. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, mis Para hermanos, todos. un abrazo enorme a todos, un cariño grande a todas las familias. Les amo en el Señor, les abrazo. Y bueno, gracias por este espacio y me encantó verlos. Habían pasado unos añitos por ahí que no nos veíamos, pero bueno, me encantó verlos. Abrazo Bueno. enorme. Abrazo. Dios Chau, los chau, bendiga chau. a todos. Abrazo. Chau, chau. Abrazo Chau, grande, chau. Nos abrazo. vemos Saludos a todos. el próximo programa. Hasta luego. Subo el volumen de este resumen que traigo en este trap.
No es para aparentar, tampoco para improvisar, no. Es para rescatar a las almas perdidas, vidas que están solas en la avenida. Día tras día imparto palabras, transmito alegría. No me como el cuento de la cocaína. Grito las soluciones, la verdad y la vida, zona por zona. Esta canción va llegando, moviendo los corazones. Mil bendiciones, ilustraciones, animaciones que vienen del cielo. Como se supone que sigan los roles y la ideología de colores. Jesús, no la abandones. La mañana vestida de boda, me dice venís a la hora. No es para el cora, que llegó la hora. La mañana vestida de boda, me dice venís a la hora. Prepara el cora, que llegó la hora. En el encuentro felicidad, no mendigo amor, nada faltará. Doblo mi rodilla, comienzo a orar y empiezo a